nos presenta realmente. Algunos hablan de Israel como el reloj profético de Dios para el cumplimiento de la palabra en los últimos días. Y nosotros lo creemos así. Amén. Creemos Amén. así. Pues pastor, entonces esa es su cámara y empiece con la palabra del Señor. Amén. Para nuestra meditación y esta palabra, esta reflexión de hoy, pues vamos a apoyarnos leyendo primero en Lucas capítulo 21, en el versículo 24, donde dice la Escritura: y caerán a filo de espada, y serán llevados cautivos a todas las naciones, y Jerusalén será hollada por los gentiles, hasta que el tiempo de los gentiles se cumpla. Aleluya. Esta palabra que hemos acabado de leer es el Señor Jesucristo profetizando. O sea, hay un profeta que hay que prestar atención, es a Jesucristo. Y Jesucristo habló esta palabra, esta profecía, de que Israel sería llevada en cautiverio. Israel sería prácticamente tomada y llevada a filo de espada y dispersa entre las naciones. Pero él estableció allí mismo un tiempo, diciendo que esto sería hasta que el tiempo de los gentiles, o sea, el tiempo de las naciones, se cumpla. Es importante que nosotros reflexionemos sobre esto. Cuando ponemos el tema de que Israel es el testigo de que Jehová es el Dios verdadero, mucha gente pone en duda las Escrituras, pone en duda la palabra de Dios. Y algunas personas comparan la religión judía o el monoteísmo judío y el cristianismo con los musulmanes. Precisamente hoy en día esta guerra en el Medio Oriente de Israel, ¿verdad? Entrando en guerra con la franja de Gaza, y la gente pues piensa solamente que el problema está ahí, que es asunto simplemente de los hombres, del comportamiento humano, y que Israel se presenta como una potencia que está avasallando al pueblo de Hamás. Y esta condición irá en crecimiento, pero no es otra cosa más que el cumplimiento profético de lo que Dios ha anunciado, de lo que Dios ha dicho. Pero Israel es una señal, como habíamos hablado, para que las naciones entiendan que el Dios del cielo es el Dios verdadero. Y Dios nos habla acerca, en su palabra, en Isaías, capítulo 41 de Isaías, nos dice allí el litigio, ¿verdad?, de Dios, o el reto de Dios a los dioses falsos, a las religiones falsas. Alguien en estos días dijo, bueno, la Biblia es un libro que lo escribieron los hombres. Y yo le dije, bueno, pero y si lo escribieron los hombres, ¿quién tú piensas que debía de escribirlo? Los burros, los caballos, los mulos, los perros. Gloria a Dios. Por eso es un libro escrito por los hombres, pero inspirado por Dios. Amén. Y las cosas que están escritas en la Biblia se cumplen, porque es palabra de Dios. Ahora, no hay una señal más evidente en el día de hoy que precisamente esa nación, el pueblo de Israel. Nos habla de la veracidad de la palabra de Dios, nos habla de la veracidad de que el Dios de los judíos, el Dios de Israel, Hashem, Jehová, Yahvé, que es el nombre para el Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob, el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Este es el Dios verdadero y el que tiene el control de la historia. Las cosas no van de casualidad, no van de accidente, sino Dios tiene el control
de la historia. Aleluya. Y para demostrar esto, precisamente Dios habla acerca del anuncio de las cosas que han de venir, de las profecías, hablando de los términos futuros. Y precisamente Jesucristo aquí dice, ¿verdad? Caerán a filo de espada, hablando de la destrucción de la nación de Israel, cosa que se cumplió en el año 70, cuando el general Tito vino y sitió la ciudad de Jerusalén y entraron y destruyeron el templo y llevaron en cautiverio a los judíos. Puede haber quedado quizás un pequeño remanente allí en aquella tierra, pero inmediatamente, prácticamente, esas tierras pasaron a traerse otros pueblos para ocupar esas tierras que Dios había determinado de antemano, que son las tierras dadas a la nación de Israel. Aleluya. Entonces, el Señor pues habla y llama a que las naciones presenten sus testigos, que las naciones presenten sus profecías, que presenten a sus dioses, su religión, que digan que hagan como hace Él, como hace Él. Vamos a leer en Isaías capítulo 41 y vamos a leer allí qué dice Dios. Dice así, versículo 21 de Isaías capítulo 41. Alegad por vuestra causa, dice Jehová. Presentad vuestras pruebas, dice el Rey de Jacob. ¿A quién está Dios llamando a que presenten sus pruebas? A que aleguen su causa. Está hablando a las naciones que tienen sus dioses, que tienen sus religiones y que están contrarios a los mandamientos de Él, que no quieren guardar su palabra ni reconocerlo a Él como el Dios verdadero. Entonces Él le dice, alegad por vuestra causa, dice Jehová. Presentad vuestras pruebas, dice el Rey de Jacob. Traigan, anúncienos lo que ha de venir. Díganos lo que ha pasado desde el principio y pondremos nuestro corazón en ello. Sepamos también su postrimería y hacernos entender lo que ha de venir. Dadnos nueva de lo que ha de ser después, para que sepamos que vosotros sois dioses, o a lo menos hacer bien o mal, para que tengamos que contar y juntamente nos maravillemos. O sea, Dios está diciendo a las naciones que presenten prueba de sus dioses y de su religión, de sus creencias, que si realmente ellos pueden poner en orden las cosas y anunciar lo que ha de venir en el futuro. O sea, está llamando, hay gente que habla de profecías y habla de anunciamiento, pero son cosas inmediatas, que tenemos los adivinos y hay gente que practica la adivinación y tienen algunas prácticas, pero Él les llama a la atención para que hagan como hace Él. Dios ha anunciado prácticamente el desarrollo de todo el acontecimiento humano, de todo el desarrollo de la historia humana, hablándonos desde el principio, diciendo que Él es el creador de los cielos Aleluya. y de la tierra, que Él es el sostenedor de todo el universo, y nos habla entonces del futuro, cómo habrán de terminar las cosas, cuál será el fin de todo este mundo, de todo este sistema de cosas. Y una de las cosas que Él hace precisamente es hablarnos acerca de la nación de Israel, nación que Él crea para la manera, el trato de Dios con Israel es para llamar la atención a las naciones. Amén. No porque Israel sea Mejor que nada, mejor que los demás pueblos, sino porque Dios, en la manera de tratar con las naciones y para que los pueblos puedan entender su programa de salvación, su programa de redención, entonces ha entrado en un trato con un pueblo en especial, tomando de ellos entonces los profetas,
trayendo, Señor, enseñando a los pueblos cómo el pueblo puede agradar y acercarse a Dios, enseñando a través de este pueblo sus leyes. Y las cosas que acontecen en este pueblo entonces hablan del poder y la autoridad de Dios. Pastor, hay muchas personas que yo veo que hasta blasfeman contra Dios, diciendo con la guerra que está aconteciendo en Israel. Yo tuve que decirle a una persona, yo mejor no opino porque de lo que no sé y no tengo conocimiento totalmente abierto, no puedo hablar. Pero prefiero mantenerme en silencio, esperar que Dios me revele o preguntarle a mi líder para saber lo que voy a comentar. Porque muchas veces blasfemando contra lo que está sucediendo en estos momentos en Israel. Sí, bueno, eso antes de los eventos que están sucediendo ahora, ya yo le había hablado a la iglesia, le había hablado al entorno donde estoy diciendo, ahora más o menos Israel está siendo aceptada y no hay problema. Pero Israel va a hacer algo en el futuro, va a venir un acontecimiento, algo en relación al futuro, en el que Israel va a tomar algo, va a tomar una represalia, hará algo que será tan desagradable a los ojos de las naciones, que las naciones se van a volver en contra de ella. Aleluya. ¿Para qué? Para cumplir precisamente la palabra profética de que en las naciones, los ejércitos de los pueblos de las naciones del mundo irán hasta el valle de Josafat, allá el valle del Megiddo, y rodearán la ciudad de Jerusalén. Bendito Dios. Y prácticamente el ejército de las naciones entrarán y tomarán cautivos, matarán a los niños, violarán a las mujeres, cosa que el Señor las habló ya en Zacarías, en el capítulo 14 de Zacarías, hablando de esto, de que Él va a traer a las naciones, a los valles, allá al valle de Josafat, en Jerusalén, y se llevará a cabo lo que se llama la guerra del Armagedón. Esto está profetizado, y precisamente Israel quiere que, y esta es una ocasión, ¿verdad?, en la que Israel no puede hacer otra cosa más que tratar de destruir a Hamás. Pero yo puedo llamar la atención a las naciones, a los pueblos, y decirle que no van a poder destruir a Israel, porque es Dios quien lo ha puesto ahí en esa tierra. Bendito Dios. Es Dios quien lo ha establecido allí como nación. Él habló de esto y estas cosas precisamente están aconteciendo para que los pueblos de las naciones despierten de su sueño. Aleluya. Y los que oyen la palabra y ponen atención a Dios puedan ser salvados. Usted se pone del lado de la luz o del lado de la tiniebla. Generalmente las mentalidades liberales que apoyan el aborto, que apoyan las prácticas inmorales, entonces esa gente va a estar prácticamente en contra de Israel. Los pueblos que apoyan y que están de ese tipo liberal van a apoyar esas cosas. Entonces, eso van a estar en contra de Israel. Y estamos entonces los otros lados que estamos para guardar los preceptos, los mandamientos y las ordenanzas de Dios. Usted acaba de decir algo que me llama la atención, pastor. Míreme bien su cámara, que esto está buenísimo, la gente está comentando ya. Que usted acaba de decir que le pongan atención a la palabra. Entonces, hay personas que aún estamos dentro de la congregación, están mucho tiempo en el evangelio y no le hemos puesto atención verdaderamente a la palabra. Porque recuerdo que usted dio una predica que me encantó y me abrió el entendimiento de hablando de Ezequiel 36 y 37, donde muchas personas cogen Ezequiel 37 para llenar las emociones de las personas y profecía de que como el valle de los huesos secos, pero ahí está hablando, como usted nos explicó en la iglesia, de la relación de Dios con el pueblo de Israel y cómo lo va a levantar de nuevo. Amén. Así, vamos a llegar ahí a hablar, ¿verdad?, con relación a Israel. Pero aquí prácticamente Dios está llamando a las naciones que presenten sus testigos. Y estos testigos deben anunciar, que hagan como hace Él, que profetiza lo que ha de venir y luego hace que se cumpla. Entonces dice, hablándole de las naciones y de sus profecías y de su ciencia, le dice el versículo 24, he aquí que vosotros sois nada, y vuestras obras vanidad y abominación,
es el que os escogió. O sea, las naciones, sus dioses, su sabiduría, su ciencia, no sirve de nada. La gente tiene que volverse a Dios. Amén. Ahora, Israel ha sido creado para la gloria de Dios. Vamos a ver eso en Isaías 43, del 7 al 14. Vemos que el propósito de Dios al crear a Israel, ¿verdad? Israel ha sido creado para la gloria de Dios y para enseñar que Dios es Dios. Dice así: todos los llamados de mi nombre, para gloria mía los he creado, los formé y lo hice. ¿A quién? Al pueblo de Israel. Todos los llamados de mi nombre. Sabemos que del pueblo de Israel son los patriarcas y que según la carne vino el Cristo, el cual es el Salvador y es luz para todas las naciones, para salvación a todas las naciones. O sea, el propósito de Dios precisamente es usar a Israel como una poderosa herramienta para que a través de ellos las naciones puedan entender de que Él es Dios. Dice: sacar al pueblo ciego que tiene ojo y a los sordos que tienen oído. Congréguense aún a todas las naciones y júntense todos los pueblos. ¿Quién de ellos hay que nos dé nueva de esto? Que nos dé nueva de esto. ¿Quién hay de ellos? Dice: congréguense aún a todas las naciones y júntense todos los pueblos. ¿Quién de ellos hay que nos dé nueva de esto y que nos haga oír las cosas primeras? Presenten sus testigos y justifíquense y digan: verdad es. O sea, cuando usted examina las doctrinas de las religiones del mundo, no son más que vanidad. No hay profecía en ella. No hay coherencia en sus escritos. Precisamente la Escritura, la Biblia, es el único libro que realmente presenta a un Dios que tiene el control de la historia y que haga las cosas antes que éstas sucedan y luego ellas vienen a cumplimiento. Vamos a poner: Dios habla acerca de un profeta que visitó a Samaria y, ¿verdad? Este profeta que vino dice: Dios levantará a un rey que se llamará Josías. Aleluya. Puso nombre, se llamará Josías, el cual quemará huesos sobre tu altar. 200 años después se cumplió. Nació Josías. Aleluya. Y se cumplió la profecía. ¿Por qué? Porque Dios es Dios. Aleluya. No es asunto de un día ni de dos. Entonces, nosotros tenemos que estar atentos a esto, a Israel, ver lo que está aconteciendo con relación a este pueblo. Dice: vosotros sois mis testigos, dice el versículo 10, diciéndole Dios al pueblo de Israel: vosotros sois mis testigos, dice Jehová, y mi siervo que yo escogí, para que me conozcáis y creáis y entendáis que yo mismo soy. Aleluya. Antes de mí no fue formado Dios, ni lo será después de mí. Dice: yo Jehová, y fuera de mí no hay quien salve. Bendito Dios. Yo anuncié y salvé e hice oír, y no hubo entre vosotros Dios ajeno. Vosotros pues sois mis testigos de que yo soy Dios. Aleluya. ¿Ah? Aún antes que hubiese día, yo era. Y no hay quien de mi mano libre. Lo que hago yo, ¿quién lo estorbará? Así dice Jehová, Redentor vuestro, el Santo de Israel. Entonces, nosotros sabemos que Dios le dijo a Abraham: tu descendencia será cautiva en Egipto 400 años. Y esta palabra dice: después de esto yo los visitaré y los haré subir y castigaré la nación en la cual ustedes estarán en cautiverio. Pues esto pasó. Precisamente Dios levantó a la nación de Israel cuando ya fueron numerosos. Ellos van siendo unos 70 judíos, siendo 70 pertenecientes al pueblo de Israel.
unos 70 varones de la tribu de Jacob, cuando Jacob descendió a Egipto, habiendo Dios enviado primero a José. Y luego entonces, en su tiempo señalado por Dios, Dios levantó a Moisés, quien fue su libertador, y los condujo por la tierra de Egipto y los llevó hasta las tierras de Canaán. Aleluya. Y yo hago una pregunta, ¿verdad? Hago una pregunta que debe ser de actualidad. ¿Quién es el dueño del universo? ¿Quién es el dueño de la tierra? Jehová. Dios es el dueño. Y él le dice a Israel, yo les voy a dar esta tierra, la tierra de Canaán. Y Dios se la dio. Se la dio y ellos la ocuparon en el tiempo señalado. Aleluya. Y se multiplicaron y crecieron como nación. Claro, esta nación se rebeló en contra de Dios. No guardó sus mandamientos, no guardó sus estatutos, sus ordenanzas. Y por esto Dios los ha castigado. Pero todas estas cosas tienen un propósito. Es precisamente a través de Israel traernos al Cristo, Aleluya. al Salvador. Y yo no voy a entrar, pero el Señor habla en el capítulo 42 de mi siervo, refiriéndose entonces no a Israel, sino al Mesías, Amén. mediante el cual Él salvaría a todas las naciones que quisieran realmente servir a Dios. Aleluya. Es un asunto de la salvación de la humanidad. Es un asunto de la salvación de los hombres, de los que aman las cosas buenas. Cuando Jesucristo nació, que los ángeles se le aparecieron allá a los pastores, ¿verdad? Que estaban cuidando el rebaño ¿verdad? En la noche. Dice que se le aparecieron los ángeles y le hablaron y le dijeron: hoy doy nueva de gran gozo, Aleluya. que ha nacido en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Y entonces un cántico que dice, ¿verdad? Bienaventurados los hombres que son de buena voluntad. Bendito Entonces, Dios. Dios está reuniendo un pueblo, no solo de Israel, sino de todas las naciones, para servir al Señor, ¿verdad? Él toma el camino, la conducción a través del pueblo judío, a través del pueblo de Israel. Pero el propósito no es solamente el pueblo de Israel. Israel, Dios no lo escoge por ser mejor que todos los otros pueblos, y Él se lo dice, sino a causa de su nombre. Entonces, el propósito precisamente es que las naciones vengan a servir, a adorar y a guardar la palabra de Dios, teniendo un mundo de paz. Amén. Aunque nosotros vemos que el mundo va cada vez más en violencia, más en maldad y más en rebelión en contra de Dios. Pero ya el Señor, eso no coge a Dios de sorpresa, ni es de asunto de un accidente. Dios lo conocía de antemano y habló de antemano de estas cosas para que los que tienen oído oigan, ¿verdad? Y puedan confesar que solamente Dios es el Dios verdadero. Entonces hay gente que tiene oído, pastor, y no oye. Hay gente que tiene oído y no oye, tiene las orejas ahí, pero no oye. ¿Por qué? Bueno, porque no prestan atención. Por eso Jesús decía muchas veces, el que tiene oído para oír, que oiga. Y yo puedo llamar en esta mañana diciendo, los que tienen oídos para oír, que oigan las cosas que estoy hablando. Pensemos en lo siguiente. En el texto que yo leí primero de Lucas capítulo 21, versículo 24. Dios habla a través de Cristo Jesús, ¿verdad? La profecía que el Señor da ahí diciendo, y Jerusalén será tomada, y caerán a filo de espada, y serán llevados cautivos a todas las naciones, y Jerusalén será hollada por los gentiles hasta que el tiempo de los gentiles se cumpla. Bueno, ya decíamos que en el año 70 el general Tito tomó la ciudad y llevó en cautiverio a los judíos y los sacaron de su tierra. Y la nación dejó de ser. Aleluya. Dejó de ser nación. Los judíos andaban sin tierra, andando por las naciones, andando de un lugar para otro, siendo perseguidos, ¿verdad? Ahí cerca de la
Primera Guerra Mundial y la Segunda Guerra Mundial, ahí los judíos prácticamente no tenían esperanza. Ellos estaban en una condición de destrucción. Pero extraño. Yo pongo un ejemplo muy sencillo siempre a la gente para que me traten de comprender este gran milagro, este gran accionar de Dios al preservar al pueblo judío. Aleluya. Habiendo dejado de ser nación, estando disperso entre las naciones, sin tierras, sin nadie que cuidara de ellos, sin un capitán, sin alguien que lo tuviera, porque había un grupo aquí, había un grupo allá, había un grupo dispersos. Pero ellos se conservaron siendo judíos, siendo nación, siendo israelitas. No se mezclaron, sino que se conservaron. De tal manera que hoy en día hay un milagro poderoso. Uno de los idiomas viejos que se habla, el único idioma viejo que se habla, es el hebreo. Aleluya. ¿Por qué? Porque conservaron aún su lengua. El ejemplo que yo pongo es el siguiente. Nosotros, en esta parte que hablamos del Nuevo Mundo, la República Dominicana, los Estados Unidos, ¿cuánto tiempo tenemos? Aproximadamente, vamos a poner 500 años, 600 años. Es lo que tiene esta civilización de los Estados Unidos, de todos estos países de Centroamérica, porque Cristóbal Colón en el 1492 cruzó aquí y pensó que llegó a la India ¿verdad? Y comenzaron a ver la conquista, aunque había naciones que vivían aquí, ¿verdad? Vamos a poner en la parte de México, y los chichimecas, los toltecas, allá en los Estados Unidos, en el continente americano, ¿verdad? La parte de Norteamérica, los indios apache, los indios sioux, los cherokee, ¿verdad? Son naciones, pero que ya dejaron de ser. Ya desaparecieron en menos de 700 años. Sin embargo, y estaban sobre su tierra. No fueron echados fuera de su tierra, fueron sacados al extranjero. Pero Israel, esta nación, que fue llevada en el año 70 al cautiverio, que los pueblos se opusieron realmente y trataron de hacer que ellos dejaran de ser, porque el propósito precisamente era de destruirlos. Aunque Dios ya había hablado de su dispersión, había hablado de ser llevado, porque es para mostrar a las naciones el poder de Dios. Aleluya. Entonces, ellos son preservados por casi 2000 años. Pensemos, desde el año del año 70 de la era cristiana, cuando el general Tito, luego con otro grupo de Bar Kokhba, que trató y lo que hicieron fue destrucción, llevándolo a filo de espada, obligados a salir de su tierra. No se podían quedar ahí. Entonces, ellos fueron preservados, guardados por casi 2000 años. Es en el año de 1948 cuando Israel es declarado nuevamente nación en el mundo. Aleluya. ¿Cómo pudo ese pueblo conservarse sin tener tierra, mantenerse como un pueblo con su etnia, siendo nación israelita, siendo nación judía? ¿Cómo pudo hacerlo? Bendito Dios. Sin tierra. Es un milagro que llama a la atención a las naciones del poder de Dios. Que Dios puede hacer lo imposible. Posible. Porque todas las cosas son posibles para Él, porque Él tiene el poder. Entonces, esto vamos a ver en el 44 aquí de Isaías, versículos
6 al 8, dice, así dice Jehová, Rey de Israel, y tu Redentor, Jehová de los ejércitos. Yo soy el primero y yo soy el postrero. Aleluya. Y fuera de mí no hay Dios. ¿Y quién proclamará lo venidero? Lo declarará y lo pondrá en orden delante de mí, como hago yo desde que establecí el pueblo antiguo. Anunciaré lo que viene y lo que está por venir. Anunciaré lo que viene y lo que está por venir. No temáis, ni os amedrentéis. No te lo hice oír desde la antigüedad y te lo dije. Luego vosotros sois mis testigos. No hay Dios si no hay yo, sino yo, no hay fuerte, no conozco ninguno. Por lo tanto, yo puedo decir a las naciones, no podrán contra Israel. No podrán contra esta nación, por mucho que se alíen, porque no es por ellos, sino por Dios. Por su nombre. Por el nombre del Eterno. Por el Creador de los cielos y de la tierra. Aleluya. Y los que se oponen a Dios se oponen. Y entonces los que se oponen a Dios no le va bien. No le va bien. Pastor, entonces nosotros como iglesia estamos llamados a orar por la paz de Israel. Claro que sí, así nos lo dice las Escrituras. Así nos lo dice la Escritura. Que oremos por la paz de Israel. Un salmo que nos habla acerca de que Dios le ha dado esa tierra a la nación de Israel. Lo encontramos ahí en el Salmo 105, ¿verdad? Vamos a leer el Salmo 105, el versículo 7 en adelante. El Salmo 105. Y el 7 en adelante. Dice así: Él es Jehová nuestro Dios. En toda la tierra están sus juicios. Se acordó para siempre de sus pactos, de la palabra que mandó para 1000 generaciones, la cual concertó con Abraham y de su juramento a Isaac. ¿Qué le dijo Dios a Abraham? Vete de tu tierra y de tu parentela a una tierra que yo la mostraré y te la daré a ti y a tu descendencia. ¿Para qué? Para siempre. Y aquí dice, y dice ahí, dice, la cual concertó con Abraham y de su juramento a Isaac. La estableció a Jacob por decreto, a Israel por pacto sempiterno, diciendo, a ti te daré la tierra de Canaán como porción de vuestra heredad. Aleluya. No hay nación que pueda cambiar eso. Lo han tratado de hacer, movidos por el poder satánico, por el poder del diablo, pero no podrán hacerlo, porque es el Dios eterno el que está detrás de todas estas cosas. Él es el que gobierna el universo y Él ya lo anunció y tiene que cumplirse su palabra. Ahora, yo quiero mostrar aquí en Ezequiel 37. Que fue la pregunta que le hice. Sí, Ezequiel 37. En el 36 hay algo que podemos leerlo así, a grosso modo, acerca de la restauración. Porque Israel fue disperso, como hemos leído ahí en Lucas. Y fue llevado al cautiverio a todas las naciones. Y Dios fijó fecha hasta que el tiempo gentil se cumpla. Entonces, pero él habla de su restauración. Vamos a verlo ahí en Ezequiel. Su profeta de Dios que habló diciendo así: por tanto di a la casa de Israel, así ha dicho Jehová el Señor, no lo hago por vosotros, casa de Israel, sino por causa de mi santo nombre, el cual profanasteis vosotros entre las naciones a donde habéis llegado. Y santificaré mi gran nombre, profanado entre las naciones, el cual profanasteis vosotros en medio de ellas. Y sabrán las naciones que yo soy Jehová, dice Jehová el Señor, cuando sea santificado vosotros delante de sus ojos. Y yo os tomaré de las naciones, yo os recogeré de todas las tierras, y os traeré a vuestro país. Esparciré sobre vosotros agua limpia, y seré limpiado de toda vuestra injusticia, y de todos vuestros ídolos os limpiaré.
Os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros. Y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Habitaréis en la tierra que di a vuestros padres y vosotros me seréis por pueblo y yo seré por vuestro Dios. Esa profecía está claramente anunciada precisamente para que las gentes se vuelvan a Dios. Aleluya. El propósito de Israel no es por ellos mismos, es por el nombre de Jehová. Y es porque Dios quiere hacernos bien a todos. La Escritura dice que Jesucristo vino a buscar y a salvar. Que se había perdido. En Isaías 49 Dios dice, poco para mí es que tú seas el redentor de un solo pueblo. Y yo quiero que tú seas luz para todas las naciones. Aleluya. ¿Por qué? Porque Dios quiere salvar a las naciones. Dios quiere que la gente se vuelva a Él. Y esta profecía de Ezequiel 37, que es muy conocida en la iglesia, pero yo creo que a veces es distorsionada, la gente no le da la verdadera aplicación, porque es una profecía directamente relacionada con el pueblo judío, con el pueblo de Israel. Y Dios está hablando aquí, anunciando su restauración. Dice allí en Ezequiel 37, la mano de Jehová vino sobre mí y me llevó en el espíritu de Jehová y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos. Y me hizo pasar por cerca de ellos, por todo el derredor, y aquí que eran muchísimos sobre la faz del campo, y por cierto, secos en gran manera. ¿Por qué estaban secos? Dice en gran manera. Porque no solamente era un cadáver de pocos días. Eran viejísimos. Eran viejísimos. Aleluya. Eran viejísimos. Tenían mucho tiempo. ¿Cuánto? Desde el año 70 hasta el 1948. Aleluya. Casi 2000 años sin ser nación, estando muertos. Ellos perdieron toda esperanza andando dispersos de un lugar a otro. Las matanzas de los promos, las matanzas que se hizo en la persecución de la Inquisición, tuvieron que salir huyendo de España. Luego Hitler mató 6 millones de judíos en hornos, cremando familias enteras, destruyendo. ¿Dónde estaban las naciones ahí? Que ahora están, ¿verdad? Diciendo, ¿verdad?, de lo que está pasando en Gaza. Bueno, pero ellos están luchando por su existencia. Bendito Dios. Por su existencia. Pero tiene que ser así. Tiene que ser así. Aunque cause dolor. Aunque cause dolor y sufrimiento, tiene que ser así. Aleluya. Y esto es lamentable, pero tiene que ser así. ¿Quiere Dios la muerte del impío? ¿Quiere Dios la destrucción de los malvados? No, Dios quiere que el impío se torne de sus malos caminos y se torne a Dios. Yo hago una pregunta sencilla. ¿Quién inicia este problema allá en el Medio Oriente? ¿Quién lo inicia? Porque Israel estaba tranquilo en guerra. Toda esa cantidad de cohetes y de armamentos militares no podían ser puestos mejor a la disposición de ese pueblo para el desarrollo, para el crecimiento. Todos esos recursos materiales que se están utilizando para crear cohetes, para la guerra, ¿por qué no se emplearon para la paz? Pero lamentablemente no se ha hecho así, sino que este pueblo se rebela. Y no es asunto de ese solo día, sino que viene luchando. Y va a seguir. Las naciones se van a ponerse de acuerdo precisamente para ir y tratar de destruir Israel. Pero yo les digo, no se va a poder. Aleluya. ¿Por qué? Porque Dios es quien ha determinado lo que ha de suceder en los últimos días. ¿Qué va a pasar? Dios está en control. No piensen, Él los deja ahí, que la gente vaya obrando, pero todas las cosas van según lo que Él ya ha anunciado de antemano. Y aquí está diciéndole claramente, y me dijo, hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos?
y dije, Señor Jehová, tú lo sabes. Me dijo entonces el profeta, profetiza sobre estos huesos y dile, huesos secos, oíd palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová el Señor a estos huesos, he aquí yo hago entrar el espíritu en vosotros y viviréis, y pondré tendones sobre vosotros, y haré subir sobre vosotros carne, y os cubriré de piel, y pondré en vosotros espíritu, y viviréis, y sabréis que yo soy Jehová. Profeticé fue como me fue mandado, y hubo un ruido mientras yo profetizaba, y he aquí un temblor, y los huesos se juntaron cada hueso con su hueso. Y miré, y aquí tendones sobre ellos, y la carne subió, y la piel cubrió por encima de ellos, pero no había en ellos espíritu. Y me dijo, profetiza al espíritu, profetiza, hijo de hombre. Y di al espíritu, así ha dicho Jehová el Señor, espíritu, ven de los cuatro vientos y sopla sobre estos muertos y vivirán. Y profeticé como me había mandado, y entró espíritu en ellos y vivieron, y estuvieron sobre los pies un ejército grande en extremo. Y me dijo luego, hijo de hombre, todos estos huesos son la iglesia. ¿Qué dice ahí? Me dijo, hijo de hombre, ya el Señor está dando la interpretación al texto. No hay que interpretar nada porque ya no da la otra interpretación. Dice, me dijo, hijo de hombre, todos estos huesos son la casa de Israel. Y aquellos dicen, nuestros huesos se secaron y pereció nuestra esperanza y somos del todo destruidos. Por tanto, profetiza y dile, así ha dicho Jehová el Señor, he aquí yo abro vuestro sepulcro, pueblo mío, y os haré subir de vuestra sepultura y os traeré a la tierra de Israel. Y sabréis que yo soy Jehová cuando abra vuestro sepulcro y os saque de vuestra sepultura, pueblo mío, y pondré mi espíritu en vosotros y viviréis y os haré reposar sobre vuestra tierra y sabréis que yo Jehová hablé y lo hice, dice Jehová. Aleluya. Y yo aquí tengo que volver a hacer para que ustedes puedan reflexionar. Fíjense que esta profecía tiene dos partes. Tiene una parte en la que el profeta profetiza a los huesos. Y cuando él profetiza dice que se junta cada hueso con sus huesos. Y sube la carne, suben los nervios y se cubre la piel. De piel. Pero entonces lo que ve es un valle de muertos. Un valle de muertos. Y esa es la condición en la que se encuentra hoy Israel. ¿Por qué? Porque ellos todavía no se han convertido en masas. Hay algunos que son celosos de la fe, que tienen su celo por las cosas espirituales, por las cosas de Dios, pero también sabemos que hay prácticas inmorales. Había una fiesta en estos días de la matanza, había una fiesta esta misma semana que se opusieron para que unos rabinos no hicieran su llevar a la palabra allá en Tel Aviv. Y sabemos que se crean unas fiestas que son contrarias a los principios de la palabra de Dios, ¿verdad? Aleluya. Entonces, estas cosas que son contrarias a la palabra de Dios, y son judíos que lo practican, están en rebelión en contra de Dios. No están sometiéndose a la dinámica del mandamiento y las ordenanzas del Señor. Entonces, como quieren vivir de espaldas a Dios, entonces prácticamente Dios todavía no los ha revelado. Pero el Señor no solamente habló de que lo restauraría sobre su tierra, sino que luego Él obraría en su corazón y convertiría su corazón de piedra en corazón de carne. Los haría volver hacia Dios. Es una obra de Dios en el cual ellos tendrán un gran avivamiento espiritual. Aleluya. Ya Zacarías habló diciendo que en aquellos días, los días de gran tribulación, de gran prueba, habría un manantial abierto para la casa de Israel. Entonces, es una acción de Dios. Aquí el profeta profetiza y ve estos muertos. Esa es la condición de Israel ahora. Todavía no se ha convertido al Señor de todo corazón. Pero va a venir un día, Dios va a enviar al profeta, ¿verdad? Voy a decir dos testigos, ¿verdad? Yo pienso que son Enoc y pienso que es Elías. Ya la Biblia dice que preferiría el profeta Elías.
¿verdad? Antes que viniera el día grande y manifiesto de Jehová. Entonces, yo creo que van a haber estos testigos. Ellos predicarán, hablarán la palabra, y el pueblo de Israel se volverá a Dios. Aleluya. Y habrá un avivamiento espiritual. ¿Estamos para terminar? Pues nos faltan 5 minutos, pastor. Habrá un avivamiento espiritual. Entonces, esto no es. Isaías dice, Isaías 61, 8, 7 dice: nacerá una nación en un solo día, nacerá una nación de una sola vez. Pues en cuanto Sión estuvo de parto, dio a luz a sus hijos. Aleluya. Oye, esa profecía nos dice de más de 2000 años, da casi 3000 años atrás. Y está aclara a nuestros ojos hoy. Vivimos una generación que podemos ver el cumplimiento profético y de que Dios no habla por hablar. Bendito Que Él Dios. está en control de la historia y que Él gobierna todas las cosas. Así es que realmente el tiempo se nos ha agotado, no podemos hablar todas estas cosas en detalle. Quisiéramos haber transmitido una idea clara a la gente y el propósito de todo eso. Seguiremos con una segunda parte. Que la gente se vuelva a Dios. Amén. Que la gente se vuelva, porque Dios no quiere la destrucción del mundo. Dios quiere la salvación de los hombres. Jesús dice: yo he venido a buscar y a salvar lo que se había perdido. El mensaje para la iglesia es: cuando ustedes vean que comiencen a suceder estas cosas, erguíos y levantad vuestras cabezas, porque vuestra redención está cerca. Orad por vosotros mismos cuando veáis que estas cosas comienzan a suceder. Y orad por vosotros que se estén por dignos de escapar y de estar en pie delante del Hijo del Hombre, delante de Dios. Oremos y busquemos a Dios y no dejemos de orar por la paz de Jerusalén, sabiendo, yo digo, ninguno que siendo cristiano puede estar de acuerdo para oponerse a Israel. Tiene que estar del lado de Dios. Y si no está del lado de la iglesia, está opuesto al Dios verdadero. Porque Dios es quien mantiene ese pueblo allí. Él es quien lo ha hecho que las naciones lo dejan ser sacados de los sepulcros y ser vueltos a la tierra de Israel, para que sean nación. Y lo que va a suceder es que cuando Cristo venga, los que queden todavía dispersos, Dios los traerá nuevamente a la tierra de Israel. Y desde allí se establecerá el reino a todas las naciones. Amén. Reino de paz y de justicia. Amén, amén, aleluya. Tremenda palabra en el día de hoy. Pastor Manuel Amador, muchísimas gracias por esta bella palabra y por tomar de su tiempo para explicarnos, porque hay mucha ignorancia dentro del pueblo y tenemos que aprender y escuchar y entender los tiempos para poder entender que tenemos que velar y orar por nosotros mismos, porque nuestra redención está más cerca que nunca. Así que muchas gracias. La pastora Sara los saluda, pastor. La iglesia también está acompañando, muchos radios oyentes que nos ven y nos escuchan. La profeta Ginesis Díaz también. Sara dice: ay, Dios bendiga al pastor Manuel Amador, la pastora que estuvo con nosotros en mi posición de pareja allá en la iglesia, le está saludando. Así que muchas gracias, compartan la transmisión. Nos vemos la próxima semana. Prometo que si el pastor hace así, Dios lo quiere, tenemos la segunda parte de este tema. Amén. Así que pasen muy buenos días, bendiciones, y recuerda velar y orar para que no entremos en tentación. Es tiempo de cuidar y atesorar esta salvación tan grande, más que nunca. Amén. Así que Dios te bendiga y Dios te guarde. Estuvo con ustedes